Buenas noches, mi nombre es Cristian Camilo Gómez Clemente. A continuación vamos a resolver un ejercicio del taller 3, del taller 3, parte 4, el punto 7, que es derivada de un cociente. A continuación vamos a resolver y igual a menos tangente al cuadrado de x al cuadrado sobre seno de x. Como podemos ver, este es un ejercicio cociente, una división. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto, la división. Como es un cociente, entonces hay una fórmula que se llama regla del cociente, ¿sí? Que es la que vamos a utilizar a continuación, que dice que la derivada de f sobre g igual a p por g menos la derivada de g por f sobre g al cuadrado. Entonces voy a escribir la fórmula aquí a este lado pequeño para tenerla en cuenta de que lo que vamos a resolver. Regla de cociente. Listo. Entonces es f sobre g igual a p por f por g menos g' por f sobre g al cuadrado. ¿Listo? Esta va a ser la fórmula. Listo. Entonces, continuamos. Como f es igual a la parte superior del ejercicio, entonces menos tangente al cuadrado, x al cuadrado, va a ser x. ¿Listo? Y g, entonces sería seno de x. Vamos a empezar a despejar y a pasar esto a la siguiente fórmula. También vamos a seguir con listo, como lo indica esta regla, entonces vamos a derivar la parte de arriba, que pues vamos a necesitar una siguiente fórmula que se llama la regla de la cadena. Listo, entonces vamos a derivar la primera parte. Entonces f' igual a 0. Listo, entonces vamos a derivar la primera parte. ¿Listo? Entonces u igual a menos tangente, ¿sí? Menos tangente al cuadrado de x al cuadrado. ¿Listo? Entonces f, y seguimos, f igual a menos u al cuadrado. Vamos a aplicar la regla de la cadena a continuación. Entonces vamos a continuar con hacer la fórmula, que es la fórmula de cadena. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá este ladito, regla de la cadena. ¿Listo? Entonces la regla de la cadena es df entre paréntesis u sobre dx igual a df sobre du por df sobre dx. Esta sería la regla de la cadena. Entonces vamos a derivar y vamos a hacer la segunda parte, que sería
sería f' igual a d sobre du f u al cuadrado por d sobre dx menos tangente de x al cuadrado y f entonces vamos 2 menos 2u entre paréntesis menos listo. Entonces, ¿qué me dice la regla de la derivada? Me dice que con respecto a u, la derivada es menos de esta u por la derivada de menos tangente x al cuadrado en términos de x. Es lo que está aquí en la regla. Entonces, listo. Entonces la derivada de fu al cuadrado es menos 2u. Y la derivada de menos tangente, entonces sería secante al cuadrado de x al cuadrado. Secante al cuadrado por secante al cuadrado, menos secante al cuadrado entre paréntesis x al cuadrado. Listo. Entonces ya tenemos las derivadas. Ahora vamos a seguir por 2x, cierro paréntesis. Listo, esta ya está definida. Listo. Entonces vamos a reemplazar el valor de u menos el valor de u igual a menos tangente a de x al cuadrado. Entonces f' igual a menos 2 entre paréntesis tangente de x al cuadrado, cierro, menos secante al cuadrado, que eso de x al cuadrado menos 2x. ¿Listo? Entonces listo. Qué pena. Listo. Entonces volvemos aquí arribita. Les voy a hacer a este lado cómo es que queda pues la derivada. Entonces tangente bueno, entonces a tangente de u por du. Entonces la derivada
a la derivada de tangente de u, entonces va a ser la derivada de entonces, secante al cuadrado de u. ¿Sí? Y la derivada de u, que es lo que está dentro, va a ser 2x. Entonces, lo que tenemos aquí va a ser igual a lo que tenemos acá. Entonces, ya tenemos la derivada de la parte de abajo. Ya. Listo. Entonces, vamos a reemplazar u por el valor de menos tangente de x, perdón, u igual a menos tangente de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a derivar la primera parte. Entonces sería menos 2 tangente de x al cuadrado menos seno al cuadrado x al cuadrado menos 2x. ¿Listo? Entonces vamos a derivar la segunda parte, que sería f igual a menos 4f listo. Entonces menos 2u ahora va a ser menos 2 tangente, y esta partecita entonces vamos a desaparecer pues los paréntesis, ¿sí? Entonces vamos a ver menos, entonces quedaría menos 2 por 2 4, entonces 2 sería 4x, ¿sí? Entonces sería x, que sería secante al cuadrado, ¿sí?, de x al cuadrado. Tangente de x al cuadrado. Vamos, entonces, ahora vamos a derivar g. Entonces, aquí escribimos. Ya. Listo. Entonces, seguiremos a denominar g. Aquí voy a poner denominar g. Listo. Entonces, vamos a denominar g. G primo. Listo. Entonces, continuamos con derivar g. Tenemos que derivar f y g. Entonces, aquí ya derivamos f, que es esta, y vamos a denominar g. Listo. Entonces, d dividido en dx, entonces sería seno de x al cuadrado, de x, perdón, ¿sí?, igual a menos coseno de x. Bueno, aquí vamos a terminar. Una vez teniendo f y teniendo g, vamos a reemplazar la fórmula de cociente, que es la primera que escribí aquí, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar f y g. Teniendo la derivación de f y de g, vamos a reemplazar la regla de cociente. Entonces comenzamos. F sobre g igual, ¿sí? Entonces sería, me dice que la derivada de f, entonces sería menos 4x secante, ¿sí?, al cuadrado de x al cuadrado por tangente de x al cuadrado sobre el seno de x, ¿sí?, menos coseno de x. Me toca aquí escribir pequeño,
menos tangente al cuadrado de x al cuadrado. ¿Listo? Sobre la derivada de g. Entonces sería seno de x al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya reemplazamos la fórmula. Entonces ya quitamos, vamos a quitar paréntesis. 0. Listo, entonces a continuación vamos a eliminar paréntesis tanto de arriba como de abajo. Entonces nos va a quedar algo más o menos similar a esto. Entonces dice f sobre g, sí. Entonces vamos a eliminar menos 4. Vamos a escribir el mismo ejercicio eliminando paréntesis, ¿sí? Menos 4x secante al cuadrado, ¿sí? De x al cuadrado tangente de x al cuadrado y seno de x. Aquí venimos a eso. Vamos a eliminar este paréntesis, que sería menos por menos más, ¿sí? Más coseno de x menos coseno de x menos tangente al cuadrado de x al cuadrado sobre. Entonces vamos a eliminar este paréntesis, que sería menos 0. bueno, entonces queda esto de menos, listo. Eliminamos este paréntesis. Entonces seno de x al cuadrado me va a dar seno al cuadrado de x. Y esta sería la respuesta final de la derivación del ejercicio. Esta va a ser la finalidad del ejercicio derivando f y g con estas dos fórmulas. Hay que tener muy presente estas dos fórmulas, la regla del cociente y la regla de la cadena. Con eso vamos a derivar los ejercicios que necesitemos.